Les contaremos la historia de Carla Mayarí Ayala Palacios, una mujer de 40 años de edad, graduada de la Academia Nacional de Seguridad Pública en marzo de 1998, y quien trabajaba para la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa, El Salvador. La agente Carla Ayala de la Policía Nacional Civil siempre se caracterizó por ser una persona disciplinada y respetuosa con cada uno de los reglamentos de la institución en que laboraba y donde prestó servicio por 19 años de su vida. Sus familiares y amigos la caracterizaban por tener siempre una sonrisa dibujada en su rostro, siempre amable con sus compañeros, responsable en su centro de trabajo y sobre todo muy dedicada a la familia. El día 28 de diciembre del año 2017 será el inicio de un misterioso suceso, donde estaría involucrado el grupo de reacción policial, los cuales cumplen con ser un apoyo de la misma Policía Nacional Civil. Ellos organizaron una fiesta navideña por fin de año, un compartir donde asistirían miembros de la misma institución y familiares cercanos. La agente Jenny de Los Ángeles Salguero fue invitada a la fiesta navideña por Julio César Flores Castro, quien era el jefe del grupo de reacción policial, conocido como Ernesto. Pero la agente Jenny de Los Ángeles no quería asistir sola a aquella fiesta, por lo que invitó a su compañera de la Unidad de Investigación Disciplinaria y mejor amiga, Carla Ayala, para que la acompañara a aquella fiesta. La fiesta estaba planificada para iniciar a las 6 de la tarde. Sin embargo, al tener contratiempos, llegaron aproximadamente a las 6:30. En la reunión, todos los agentes y oficiales estuvieron celebrando con comida, baile y algo de alcohol, como en cualquier fiesta normal. Mientras todos compartían con sus compañeros y colegas, el oficial Humberto Ventura había planificado con los oficiales del grupo de reacción policial que cuando culminara la fiesta, ellos serían los encargados de transportar a esas personas que no tuviesen medio para regresar a sus hogares. Al terminar la reunión, a Carla Ayala y Jenny de Los Ángeles se le asignaron 2 agentes, Wilfredo Deras, conocido como El Gladiador, y Ovidio Antonio Pacheco Morales, conocido como Buffer, para ser los encargados de dejar en sus hogares a aquellas agentes. Sin embargo, Daniel Orante, gran amigo de Jenny de Los Ángeles, quien vivía en la misma ruta que ella, acordaron en ir juntos en la motocicleta de él, para que Carla Ayala pudiese llegar lo más pronto a su hogar, y sin problema alguno, ya que ambas vivían en direcciones opuestas. Carla estuvo de acuerdo con Jenny y aceptó de que su amiga se fuera en la motocicleta mientras que ella se iba en la patrulla junto a los agentes asignados. De pronto, mientras las amigas conversaban, se acercó el agente de la misma unidad de grupo de reacción policial, Juan Josué Castillo Arévalo, conocido como Samurai, quien se encontraba vestido de civil en la fiesta. Fue presentado ante Carla Ayala y Jenny de Los Ángeles por Wilfredo Deras, el gladiador. Su amiga Jenny se dio cuenta que el samurái se encontraba con algunas copas de más y hablaba con un acento mexicano. Según los amigos, le dijeron que él había vivido un tiempo en México. Al despedirse de sus colegas, Jenny se dirige a la patrulla donde su amiga Carla Ayala subiría para irse a su domicilio, y de paso para asegurarse de que se encontrara bien. Al hacer contacto visual, Jenny se percata en ese momento de algo raro, y era que el agente Juan Josué alias el Samurái iba adentro de la patrulla, en la parte de atrás, acompañando a Carla Ayala. Supuestamente se tenía entendido que el agente Juan Josué Castillo Arévalo no se encontraba asignado para ir en la patrulla junto al agente Carla Ayala, pero ni los agentes Wilfredo Deras u Ovidio Pacheco impidieron que su colega Juan Josué se subiera. La agente Jenny, mientras iba camino a su hogar, le escribió un mensaje a Carla Ayala, preguntándole si se encontraba bien y si no había algún inconveniente. Recibió inmediatamente como respuesta de su amiga que sí, todo se encontraba bien y que no se preocupara. Cuando Jenny llegó a su hogar, se quedó con la inquietud de si su amiga ya había llegado a casa, por lo que le volvió a escribir, pero esta vez ya no recibió una respuesta de su parte, pensando en que se le había acabado la batería, dándole así menor importancia. La agente Carla Ayala, estando en la patrulla mientras iba a casa, también escribió un mensaje de texto a su familia,
informándoles que la reunión ya había terminado y que iba directo a casa, indicando que uno de sus compañeros la estaba llevando para ir a dejarla a su hogar, siendo este mensaje enviado aproximadamente a las 11:48 de la noche. De igual manera, la pareja de Carla le envió un mensaje al ver que ya era más o menos el tiempo exacto en el que Carla Ayala debió haber llegado, pero ella ya no le volvió a responder. Según los agentes Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco, dicen que no vieron nada anormal, ya que Carla Ayala y el samurái se encontraban conversando en la parte posterior de manera normal, hasta que de pronto cuando llegan a un semáforo, se pone en rojo. El agente Juan Josué, el samurái, le dice: «Esto es lo que querías». Y es en ese preciso momento cuando desenfunda su arma de 9 milímetros, apuntando a la oficial. Le lanza un disparo en la pierna izquierda, dejándola desangrada. El samurái se encontraba alterado y con el alcohol encima apunta a sus dos compañeros, tanto a Wilfredo Deras como a Ovidio Pacheco. Ovidio Pacheco, muy nervioso y asustado, le pregunta: ¿Qué pasa, samurái? Y su compañero Wilfredo Deras comenzó a bajar un poco la velocidad, faltando poco para llegar a un semáforo llamado La Gloria. Juan Josué le ordena a su compañero Wilfredo Deras diciéndole: dale, no te detengas, apuntándole con el arma e indicando el camino que deben seguir. Mientras que los dos agentes ven que la oficial Carla Ayala se encuentra herida de bala y que requiere asistencia, pero el samurái no permite que sea ayudada. Sin saber la reacción de cómo se encontraba la oficial Carla Ayala en ese momento, si se quejaba, se encontraba desmayada o si la llevaba amenazada, ya que ellos tres son los únicos testigos de lo ocurrido en ese momento en que Carla Ayala fue disparada. Ovidio Pacheco, alias Buffer, encontrándose nervioso, le dice a samurái que deben llevarla al hospital, pero recibió una respuesta negativa de parte de él. «Buffer, no me vayas a fregar». «No, tranquilo vos». El copiloto de la patrulla, Ovidio Pacheco, aconsejó que resolviéramos llevándola a la oficial Carla Ayala a asistencia para que sea atendida, pero samurái vuelve a repetir: Buffer, no me friegues el palo, te estoy diciendo que no». Esta vez respondiéndole de una forma alterada. Ante el movimiento del momento, Wilfredo Deras, el gladiador, propone otra solución, que es regresar todos juntos a la base, diciendo que todo se había tratado de un accidente y convenciendo de esa forma al resto. Estando ya de acuerdo todos, se regresaron a la base. Cuando llegaron a la sede policial, eran las 12:15 de la noche. El gladiador parqueó la patrulla en la caseta, apagó el vehículo y dejó las llaves dentro. Le dicen a samurái que le entregue el arma y sin poner ninguna resistencia, samurái la entrega. Ambos corren hacia la comisaría a pedir auxilio y comentarle a Pedro Antonio Estrada Villalobos, quien era el oficial de turno esa noche en la Policía Nacional Civil. Wilfredo Deras le comenta lo que había ocurrido en la patrulla, sin decir más detalle. Pedro Antonio Estrada Villalobos no tomó acción inmediata. Se va en busca del jefe del grupo de reacción policial, Julio César Flores Castro, quien había invitado a la oficial Jenny a la fiesta y quien fue la que trajo a su amiga Carla Ayala. Cuando escuchó toda la versión de los agentes, ya había transcurrido algunos minutos de lo sucedido, preguntándole a sus agentes dónde se encontraba la muchacha. Ellos le indican que se encontraba aún en el vehículo. Cuando los cuatro se dirigieron a la caseta de la comandancia, se dan con la sorpresa de que el vehículo ya no se encontraba donde lo dejaron. En estos momentos, el jefe Julio César Flores Castro le pregunta al encargado de la caseta en dónde se encuentra el vehículo, indicándole el guardia que el agente samurái se había pasado a la parte del conductor, encendiendo el carro y salió de la comandancia sin rumbo conocido. Julio César Flores Castro, jefe del grupo de reacción policial, le da órdenes a Pedro Antonio Estrada Villalobos, quien era el oficial de turno, para indicarle que debían mandar 3 patrullas y dar persecución a samurái hasta encontrarlo y capturarlo. Una de las patrullas la conformó como siempre Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco, quienes se fueron en busca de samurái. A los 15 minutos realizan una llamada por radio,
para indicarle al jefe Julio César Flores Castro que habían perdido por completo el rastro de Samurai. El jefe de grupo de reacción policial, Julio César Flores Castro, reúne a todos para que le indiquen a detalle lo ocurrido. Estando en la base reunidos, revisando la investigación a las 2:30 de la madrugada, interrumpe un agente, alias Ponzoña, y guardando todo silencio, este le dice a Gladiador que Samurai le urge hablar con él. Al darse cuenta, el jefe Julio César Flores Castro, mediante señales, le dice a Wilfredo Deras que tome la llamada y lo coloque en altavoz para poder escuchar y saber lo que dice. Samurai le dice a Wilfredo Deras que ya no había problemas, que el cuerpo se encontraba tirado y que no se preocuparan, que él se iba a ir de la institución para que ellos no tuvieran ningún problema con lo ocurrido, ya que nadie sabía nada, más que ellos tres. Wilfredo Deras le dice a Samurai que regrese para dejar el vehículo, ya que esa unidad se encontraba con un localizador GPS y lo podían capturar, a lo que el Samurai le responde: «No mientas porque yo sé que no tiene». Pero Wilfredo Deras nuevamente insiste aconsejándole que no se arriesgue y regrese a devolver la camioneta. Al final lo convenció. Samurai le indica que lo dejaría en la caseta policial, mientras que Julio César Flores Castro, jefe del grupo de reacción policial, se encontraba moviendo órdenes por lo bajo para preparar equipos especiales para capturar a Samurai. Cuando Samurai llega a las 4 de la madrugada a la caseta policial, se le ve con ropa diferente. Esta vez tenía puesto una camiseta y short. Se acerca y entrega la llave a los dos oficiales que están custodiando la caseta, diciéndoles que él ya no estará trabajando para la institución, que solo dejaría parqueado el vehículo. Sale de la sede policial caminando hacia la salida de la residencia San Fernando, donde lo estaba esperando su hermano y cuñado con un vehículo Toyota Corolla color gris, placa P711060. El inspector Pedro Antonio Estrada Villalobos y todo el equipo se encuentra a 25 metros de donde se encontraba el Samurai. Los agentes deciden perseguirlo y cuando llegan a alcanzarlo a la entrada de la residencia le dicen: «Hey, ¿para dónde vas? Ya sé toda la gravedad y la realidad de los hechos», dando como respuesta que él no se iba a entregar. Empezó a correr hacia el vehículo donde lo estaba esperando su hermano y cuñado. Al percatarse de eso, Pedro Antonio Estrada Villalobos saca su arma para dispararle y así intentar detenerlo. Pero el vehículo se dio a la fuga. Una patrulla lo persigue mientras disparaba el vehículo donde se encontraba el Samurai. El conductor finalmente decide detenerse, dándose por vencido y llegando hasta la zona conocida como Árbol de la Paz. A unos 2 kilómetros de la base del grupo de reacción policial, los policías abren la puerta para capturar a su compañero Samurai y obtener la ubicación del paradero de la agente Carla Ayala. Cuando se acercaron, se dieron con la sorpresa de que ya no se encontraba en el auto. Había huido a pie ante la preparación de los mejores hombres y ojos de los mejores especialistas, con la mejor tecnología y capacitación, burlándose así de la fuerza policial. En la mañana siguiente, tras la captura de 2 familiares que le ayudaron a escapar y agentes que se negaron a atrapar a su compañero, el director de la policía, Howard Cotto, dio una conferencia de prensa frente a las cámaras, indicando que desde ese día, el agente Castillo se convertía en la persona más buscada por la policía salvadoreña. Luego de que se escapara el policía prófugo Juan Josué Castillo alias el Samurai, la Policía Nacional Civil tardó 9 meses en encontrar el cadáver de un agente policial que murió a manos de policías. Una prueba de ADN confirmó lo que se especulaba. Desde el viernes 7 de septiembre, el cadáver encontrado en un terreno de San Francisco Javier, en Usulután, era el de Carla Ayala, la agente de la Policía Nacional Civil que fue asesinada tras una fiesta realizada durante la noche del 28 y la madrugada del 29 de diciembre del 2017. El fiscal general Douglas Meléndez, junto con José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos, confirmaron este lunes 10 de septiembre que los restos correspondían a Carla Ayala. El principal acusado del asesinato es otro policía prófugo, Juan Josué Castillo. El juzgado especializado de sentencia para una vida libre y de violencia y discriminación para la mujer
dio a conocer el fallo en contra de 13 personas vinculadas con el asesinato del agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayarí Ayala Palacios. Los sospechosos son señalados de encubrimiento del feminicidio en comisión por omisión e incumplimiento de deberes, en perjuicio de la vida de la agente Carla Ayala. Los agentes declarados responsables penalmente, la pena y el pago que deberán realizar en calidad de responsabilidad civil son: Pablo Antonio Estrada Villalobos, condenado a 8 años de cárcel y pago de $3,000 de responsabilidad civil. Ovidio Antonio Pacheco Morales, condenado a 7 años y pago de $3,000. Wilfredo Deras Hernández, condenado a 7 años y pago de $3,000. Juan Antonio Linares Flores, condenado a 4 años y pago de $1,500. Josué Antonio Pérez Pineda, condenado a 4 años y pago de $1,500. Alex Obdulio López Martínez, condenado a 4 años y pago de $1,500. Edgar Alfonso Chavarrilla Castillo, condenado a 3 años y pago de $1,000. Edwin Isaac Esquivel Chávez, condenado a 3 años y pago de $1,000. José Atilio Jiménez Quintanilla, condenado a 6 meses y pago de $2,000. Julio César Flores Castro, absuelto. Salvador Enrique Chávez, absuelto. Víctor David Castillo Campos, absuelto. Joel Isaac Castillo Arévalo, absuelto. En cuanto a presentar algún recurso de apelación en el caso de las 4 personas que fueron absueltas, se advirtió que se esperara a conocer la sentencia por escrito, para conocer a fondo el argumento jurídico desarrollado por la jueza y así valorar su posible impugnación. El caso de Carla Ayala es un tema que reveló una cadena de irregularidades dentro de la policía. Juan Josué Castillo, borracho, evadió 3 intentos de captura de uno de los cuerpos de la élite policial. El ex jefe del grupo de reacción policial, Julio César Flores Castro, a través de un examen psicosocial que sirvió de base para dejarlo en libertad, reveló que el subcomisionado, a nivel emocional, presenta ansiedad, preocupación y temor. La prisión preventiva le fue sustituida con 2 medidas alternativas: no salir del país y llegar a firmar al tribunal cada 15 días. Durante la audiencia de vista pública realizada el 14 de octubre, tanto los acusados como la madre de la víctima tuvieron oportunidad de expresarse ante la jueza del caso. «Me ha dolido porque me quitaron a mi hija», expresó la madre de Ayala, mientras que el hijo de la víctima dijo: «Es un dolor muy fuerte que le quiten a la madre a uno». Y el esposo declaró: «Me duele no haber compartido más con ella». Por su parte, los sospechosos alegaron su inocencia y pidieron a la jueza que los exonere de las acusaciones. Algunos expresaron que actuaron por órdenes superiores y que no tenían conocimiento de lo que ocurría, y otros aseguraron que dormían, justo cuando sucedieron los hechos. Entre los acusados hay jefes policiales, agentes y civiles para los que la Fiscalía pide condena debido a la incongruencia de este caso, en el cual se sospecha de filtración de información entre la misma policía, para que los acusados y testigos cambiaran su versión de los hechos, además de que la institución omitió incautar muchos de los teléfonos de los agentes investigados, y lo más indignante es que aún no se sabe realmente cómo esa noche del 28 de diciembre, 2 agentes dejaron a una oficial herida de bala en la patrulla junto con su agresor, sin brindarle la ayuda necesaria. Para la Fiscalía, aún no queda claro en qué condiciones escapó realmente el principal sospechoso del crimen, Castillo Arévalo, quien además logró desaparecer el cuerpo de la agente Carla Ayala, lo cual solo deja en evidencia cómo el grupo de reacción policial no está colaborando con las investigaciones, sino por el contrario, está entorpeciendo el proceso para cubrir sus propios delitos. Son por estos casos que la Fiscalía cree conveniente instituir una policía independiente de la Policía Nacional Civil para que sea capaz de investigar a sus mismos miembros de forma imparcial, con la severidad y agudeza que ayuden a esclarecer este tipo de situaciones delictivas lo más rápido posible
y de manera eficaz. Carla Ayala, quien fue fiel a su institución y nunca quiso defraudarla, mostrando con orgullo su placa y haciendo honor al uniforme, fue defraudada por la misma institución que se suponía debió protegerla, quien no hizo nada por ayudarla cuando fue baleada, y mucho menos cuando se intenta esclarecer su muerte. Y es por eso que en el gobierno del presidente Nayib Bukele, lo primordial es limpiar el país de El Salvador desde la raíz, comenzando por esas instituciones corrompidas por delincuentes con uniforme, comenzando por mandatarios, jefes, oficiales, agentes policiales, quienes no hacen honor al uniforme que llevan puesto, dejando en el suelo el nombre de la institución, asesinando a colegas que son leales al país. El presidente Bukele busca formar una nueva era de oficiales y fuerzas armadas que se dediquen a servir a su país, sin ser corrompidos. Y es así que tiene funcionando su proyecto, Plan Control, que va incrementando poco a poco. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.